El Señor les bendiga. ¿No se escuchó? Amén. Gloria a Dios. Me siento contenta porque Dios tiene misericordia de mi vida. Mi nombre es Tesla Saraí. Vengo de la iglesia 107, Salmo 107. Mi pastor es el hermano René López. Gloria y su a Dios. esposa Maritza López. Hace 7 meses aproximadamente me reconcilié con el Señor. No lo tenía planeado en mi mente, ni siquiera ese día, no sé cómo Dios me tocó mi corazón, porque mi hermano Elmer, el pianista, él siempre me decía, mira, porque yo hace mucho era cristiana en Honduras, pero nunca me había comprometido con el Señor, nunca había tenido un encuentro con Dios, nunca había sentido que el Señor tocara realmente mi vida. Y yo iba a la iglesia y el Señor daba visión. Cuando hace como unos 5 años atrás, el Señor me revelaba, me daba visión, me hablaba, yo daba profecía, el Señor daba la profecía por medio de mí, y ni aún así yo no me afirmaba en las cosas del Señor. Luego llegué aquí, entré a la escuela a estudiar y me fui al mundo. Ya no sentía el fuego de Dios en mi vida, no sentía la mano poderosa de Dios. Me anduve alejada de las cosas del Señor como aproximadamente 2 años y empecé a andar en fornicación. Era borracha, me gustaba mucho engañar tenía mi novio y todo, y me gustaba mucho engañarlo. Yo, si alguien me decía, vamos, mira, y a mí, sí, vamos, salgamos, y yo todo sea por tomar, yo me iba. Era lo peor de lo peor que se podía ver. Mi hermano siempre me regañaba, me hablaba, me decía, ¿sabes qué? Mira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, el Señor te va a hacer esto. Y yo pues, tenía cierto temor, pero yo no, con el tiempo se me iba quitando ese temor y yo seguía y seguía en lo mismo y en lo mismo. Pero de repente mi hermano pues llegó a este lugar y mi hermano se sentía solo, como él siempre ha testificado, porque él era el único cristiano en la familia. Nadie, nosotros éramos bien mundanos con paris y todo y cerveza, y así lo hacíamos. Y él era el único cristiano clamando y clamando y clamando, y nosotros en la cara de él hacíamos las cosas. Cuando yo llegué aquí a este país, mi mamá nos dijo que ella tenía un santo, San Simón, muchos lo conocen, otros no. Entonces yo empecé a alejarme de Dios, como les digo, y cuando yo me alejé del Señor, yo no agarraba trabajo, nada, y mi mamá, mira, ¿sabes qué? Esto y esto sirve para esto, y te va a agarrar trabajo, vas a tener buena suerte, y que yo, bueno, hágame una limpia, le dije. Y comencé a creer en ese santo, y me fui apartando más y más y más y más de Dios, al punto que le llegué a hacer brujería a un exnovio porque me había dejado y me tocó mi orgullo. Y entonces yo estaba hundida en la brujería, yo tenía que hacerme una limpia cada mes, yo no me acordaba ni decir, Señor, gracias, no, nada, cero Dios, ya no había Dios para mí era ese San Simón. Pero el Señor vino a mi vida, mi hermano llegó a este lugar, el Señor le habló por medio del hermano Antonio. Empezaron a meterse en ayuno, en oración. Él empezó a venir a este lugar. Yo decía, mi hermano está loco, ¿qué va a hacer esa montaña? Polvo. Yo decía, tanto viaje, tanto cansancio. En fin, yo allá bien en mi mundo, allá tranquila, y no me importaba. Pero de repente un día me dijo que había una campaña en la Firestone y el hermano Antonio iba a predicar. Y entonces que él me dice, yo no sé cómo el Señor tocó mi corazón, pero que él me dice, ¿quieres ir? Y le digo yo, ok, y que voy. Y cuando yo me senté ahí, yo me acuerdo que yo miré a la hermana Patricia, al hermano Antonio en la entrada, fui, los saludé y todo, y yo dije, ay, ese es el gran profeta. Y me arrepiento porque él es un siervo unido del Señor. Gloria a Dios. Y yo nomás le di la mano, me senté, y yo dije, yo vine por venir porque no tenía nada que hacer, yo decía en mi antes, no tengo víctima para ir al cine ni para ir a comer, decía. Entonces pues me voy a quedar en mi casa, mejor voy con mi hermano, dije yo, sí. Y me fui. Cuando estaba ahí mi hermano, yo me quería sentar en la parte de atrás, mi hermano me arrastró hacia enfrente y me senté. Y cuando estaba sentada ahí, el hermano antes de empezar dijo, ¿quién ha aceptado a Cristo aquí? Y me fue directamente a mí, me dijo, ¿tú ya aceptaste al Señor? Le dije, no. Y me dijo, ¿quieres aceptarlo? Y en eso algo me dijo, salte corriendo. Y yo que quería salir corriendo,
Pero ahí vino el Espíritu Santo y sentí un fuego en mi espalda y me quedé ahí sentada y comencé a llorar y a llorar y a llorar y pude sentir que desde ese momento Dios ya estaba tocando mi vida. Pero yo acepté porque yo llegué a mi casa, acepté a Cristo, lloré, yo sentí la presencia de Dios bien fuerte esa noche. Y cuando yo llegué a mi casa y le conté a mi mamá me dice, ¿y estás segura de lo que hiciste? Porque mi mamá, Susan Simón, ¿para qué? No lo soltaba. Y le digo yo, pues yo lo hice porque me estaba obligando ese hombre y dale, y me decía, y pues yo dije, bueno, ya, ¿qué? Para no que me siga diciendo nada así, pero mañana me voy a descarriar, dije así. Y que no, ya me sentía rara, ya me sentía diferente. Me acuerdo que hasta me tomé una cerveza como a los 2 días, imagínense bien, y que me sentí mal y sentí algo en mi corazón que el Espíritu Santo me empezó a decir que no estaba bien. Y yo empecé y me arrodillé, Señor, perdóname, cámbiame, si de verdad tú tienes un propósito conmigo, cámbiame, Señor, yo no quiero ser igual. De repente le cuento a mi exnovio, el novio que yo tenía, y le digo, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a poder tener relaciones sexuales, ya las mismas cosas ya no se van a poder hacer, yo soy cristiana, ¿y qué te parece? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Tú antes esto no lo mirabas mal? Y yo, pues sí, pero ahora sí. Entonces, si tú quieres, sí, y si no, pues no. Pues me dice, pues igual, casémonos entonces, porque yo le decía, si no hay nada, si no nos casamos. Y que me dice él, ok, casémonos, me dice. Y que le digo, ok, está bien. Y después pero no me vas a llevar a la iglesia, no me vas a obligar, no me vas a hacer esto. Y le digo, oh, ok, está bien, le dije yo así. Pero hermanos, los días, como a los 3 días, el Señor me empieza a hablar a mí misma. Y empiezo yo a sentir que no está bien, que Él no es para mí, porque Él no cree en Dios, porque para Él soy loca, yo ahora dice que soy una loca. A mí no me importa, yo soy loca para Cristo. Y entonces vino Él y me empezó a decir que no, y que ok, está bien, si tú quieres terminar está bien, muy buena suerte en tu religión, así me dijo, y porque él, según él es católico, pero que no cree en Dios, porque su familia es la iglesia que va, pero que él no cree mucho, dice. Entonces, que es una historia, dice él. Entonces vine yo y le dije, ok, está bien. Yo, me acuerdo que era un viernes y yo me sentí mal, y yo, Dios mío, ¿qué hice? Pero ¿para qué le dije? Tal vez tú lo podías cambiar. Y que voy a la iglesia y que no le había dicho a nadie, y que llega un profeta y me dijo que fue la decisión acertada que yo había hecho. Y que este no era para mí, porque él tenía un siervo preparado para mí. Gloria a Dios. Y entonces yo dije, ok, Señor, gloria a Dios, sácalo de mi corazón. Y para la gloria y la honra del Señor, no me hace falta. Gloria no lo anhelo, no lo extraño. El Señor me ha cambiado de una manera, ha cambiado mi voz, mi manera de ser. Yo era una enojona, una impaciente. Y este día que él me habló, se me acerca mi hermana Jetsi, es la muchacha que está ahí grabando atrás. Se me acerca y ella era cristiana y que me dice, ¿sabes qué? Hoy va a ser una noche diferente, cierra tus ojos. Porque a mí el Espíritu Santo me quería tocar de repente, pero yo me soplaba los ojos así para no llorar y que no me viera nadie. Yo decía, no. Y que entonces que viene y que me dice, y que cierra tus ojos, y que cierra tus ojos. Y yo, ay, para que esta loca se calle, voy a cerrar mis ojos, dije yo. Y me empiezo a cerrar mis ojos. Y entonces que el Espíritu Santo me empieza a tomar. Y que yo no sé, yo no había danzado, yo no sé qué danzar, yo no sabía nada de eso. Y que mi hermano dice, ¿qué le pasa a esta loca? Este está fingiendo. No, esta no está danzando. Y él me pregunta después cuando yo termine, yo no me acuerdo de nada. Yo no sé de qué me estás hablando, le dije. Yo me acuerdo que esa noche que yo empecé a danzar, yo empecé a ver que yo estaba en mi iglesia, pero no miraba a nadie de mis hermanos. Una visión la sentí tan real, y comencé a ver un ser así, bien grande, y con sus manos así, y yo comencé a ver que salía agua de él. Un agua linda, azul, cristalina, y me cayó en todo mi cuerpo. Y yo comencé a ver que ya no estaba vestida igual. Yo me miraba con unas vestiduras blancas, y yo comenzaba a danzar, y cuando miraba mi piso era todo cristalino, como un diamante. Y yo me sentía llena del fuego de Dios, y yo danzaba y me decía, Señor, pero que si tú eres Dios, ¿por qué me das esto a mí si yo no soy digna? Y el Señor me decía que Él no le importaba lo que yo había hecho ni lo que soy, que lo que miraba era mi corazón. Yo decía, bueno, gloria a Dios, Señor. Y yo me sentía débil después de eso. Yo me acuerdo que le contaba a mi hermano, ¿sabes qué? Yo miré esto y esto. ¿Qué? Me ha dejado atónico. ¿Cómo fue eso? Que ni yo, que no sé qué. Yo le digo, pues yo no sé, mira tú, yo vi eso y me siento tan rara.
me siento tan débil, no tengo fuerza, me duele la espalda. Yo antes caminaba así y me acuerdo que después de eso empecé a caminar derecha. Yo fui viendo cómo el Señor fue tocando mi vida. Pues me afirmé después de eso, me afirmé más en el Señor, empecé a tener una fe tan grande con el Señor y comenzaba el Señor a darme palabras por medio de los siervos, que tú vas a ver cosas grandes, que tú vas a ver cosas grandes, que tú ya vas a ver, que yo te voy a levantar, que eres una profeta del Señor, que... Y yo decía, bueno Señor, gloria a Dios, yo nunca me imaginé que algo así me iba a pasar. Mi hermano me decía, el Señor te puede llevar al cielo. El Señor me está diciendo que te diga que te va a llevar al cielo y también al infierno. Y yo decía, bueno, ok, está bien. Y yo miraba testimonio y decía, bueno, decía yo en mi mente, me daba como pena decir que yo deseaba eso también en mi corazón. Y él me decía, yo veo una llama que se está encendiendo en ti, que no sé qué. Y yo decía, bueno, Señor, ok. Y yo levantaba mis manos cuando mi propio hermano me ministraba en mi casa. Y de repente... no sé, empecé a creer más en el Señor, empecé a creer más en el Señor y más y más. Y el hermano Antonio siempre me profetizaba, el Señor siempre me hablaba por medio de él. Tú vas a ver cosas grandes, tú no eres cualquier persona y tú vas a ver cosas grandes. Y yo decía, ¿qué cosas grandes voy a ver, Señor? Decía yo, paralítico levantarse. Nunca me imaginé que el Señor me iba a sacar de mi cuerpo y me iba a llevar hasta allá arriba. Yo nunca me lo imaginé, jamás en mi vida he pensado. Y comencé a buscar más del Señor, me llegaron pruebas. El enemigo trató de sacarme de la iglesia como pudo, pero yo sé que el Señor tenía un propósito y Él me ayudó a seguir adelante. A mí no me miraban en mi iglesia, a mí a veces no me querían ni saludar, a mí me despreciaron y yo decía, gloria a Dios, Señor, ayúdame a seguir. Y yo ya me quería salir de la iglesia y venía Dios y hablaba mi vida por medio de sus profetas y decía, no te salgas de la iglesia y no pongas atención a los ataques del enemigo, sacúdete de esa viuda, machúcala. Yo, gloria a Dios, y la machucaba. Y entonces de repente llega que la campaña pasada, me acuerdo, estaba parada en este lugar y el hermano me dijo, levanta tus manos. Yo las levanté y me dice, dice el Señor que vas a ver cosas grandes. Y yo quedé, ok Señor, yo te creo Señor, yo te creo, decía. A la semana, hermanos, era un viernes, día de jóvenes. Mi hermano me había dado el privilegio de abrir la apertura de los jóvenes con oración. Yo me había puesto, como nunca había hecho eso, a mí me daban, yo tenía un espíritu de temor en mí tremendo, a mí me daba miedo. Yo decía, yo estoy viendo esta visión, yo estoy viendo que esto y lo otro, y yo me quedaba callada y tenía un espíritu de temor en mí, y yo no le daba palabra a la persona, y yo decía, y el Señor venía y se la daba a otro, y yo decía, wow, pero Dios me estaba diciendo que le dijera eso a esa persona, y había ese espíritu de temor en mí. Y entonces dije yo, Señor, respáldame, yo me voy a meter en 2 días de ayuno y oración y me los voy a entregar con puras verduras, Señor, para que tú me uses ese día, porque yo no tengo palabras, yo no sé qué hablar, yo me siento nerviosa cuando estoy allá y no, Señor, ayúdame, decía aquí. Y entonces que ese día, me acuerdo, era un miércoles, y yo estaba con mi hermana Paola en su carro y empezamos a hablar de Dios. Y fíjate, le digo que yo miré un ángel y que este ángel aquí, mira que yo venía haciendo el chucu chuc como un trencito y él venía atrás de mí, de verdad. Y que se empieza a sentir un fuego de Dios en ese carro, como si ella había encendido el calentón. Y yo dije, ¿por qué me está pasando esto? Yo ya me sentía rara, yo ya sentía algo raro dentro de mí, como si algo me iba a pasar, como si algo iba a suceder. Resulta que el jueves me meto en ayuno en oración, lo entrego, me voy a la iglesia y me empiezo a sentir mareada y me empiezo a sentir mal y empiezo a sentir, Dios mío, ¿qué es esta debilidad que yo siento? Ya no me sentía igual, ya no estaba con la fuerza que uno tiene, ya no caminaba como con aquello de sí, no, ya me sentía rara, ya me sentía como más débil y más débil. De repente llega el viernes, yo voy a mi trabajo, no sé de dónde saqué fuerzas, trabajé las 8 horas, me voy a mi casa, me arreglo, llego al culto de los jóvenes, me arrodillo y Señor, quítame esto, Padre, ya no quiero estar así. Y yo me acuerdo que iba en el carro para la iglesia y yo me sentía mareada con ganas de vomitar y me sentía como si me iba a dormir de repente. Y Señor, quítame esto, mira que voy a pasar allá y si me caigo, Señor, ayúdame porque yo siento mucho mareo, yo me siento mal, Señor, ¿qué es esto? Decía yo.
Y me acuerdo que pasé y yo temblaba y mis pies temblaban y yo sentía que se me iba a caer el micrófono y lo agarraba con la otra y yo seguía orando y orando y Señor, ayúdanos, y Señor, cúbrenos. Y dejé de orar y me fui a mi silla y me senté, y cuando me senté y dije, no, yo voy a orar para que se me quite esta debilidad, no puede ser, yo vine a gozarme, yo quiero danzar. Y comencé, y cuando me tiré ahí no soportaba, mis piernas me temblaban, mi cuerpo estaba temblando y yo me acosté y dije, Señor, quítame esto, Padre, te lo pido, te lo suplico, Señor, quítamelo, ya no me quiero sentir así, yo sé que tú me vas a sanar. Y no, hermanos, me fui sintiendo más y más peor y más peor y más débil. Y dije, y empezó la alabanza y yo, no voy a danzar. Y yo empezaba así a cuidar a la gente para que no se cayera, pero con aquella debilidad, aquel mareo, aquellas ganas de dormir. Y que el Espíritu Santo viene y habla a mi vida, cierra tus ojos, que te voy a ministrar. Y yo creí, y yo cerré mis ojos y comencé a danzar. Y empecé a sentir un dolor en mi pecho, un dolor en todo mi cuerpo. Y me comencé a sentir débil, más débil. Ya no respiraba bien. Sentía que algo en mí me estaba sofocando, ya sentía la garganta como que algo me hacía así y ya no respiraba igual. De repente yo me acuerdo que ya no me acordaba de nada. Yo lo único que recuerdo es que me fui sintiendo más débil y sentí como si me dormí. De repente yo miré que llegaron dos ángeles y me sostuvieron en mis dos manos. Uno se paró a mi derecha, el otro a mi izquierda. Y yo los quedé viendo y dije yo, ¿qué es esto, Señor? Y yo me fui y me agarraron de las manos y comencé a subir y pasé 3 capas, como una neblina, y comencé a subir. Y yo del miedo, porque yo sentía que mis cachetes me hacían así, porque íbamos como si me subía una montaña, a la montaña rusa que va a toda velocidad. Y cuando yo iba subiendo, yo cerré los ojos porque sentí miedo. Y cuando abrí mis ojos, me vi que estaba en un árbol, pero grande. Eran unos colores tan vivos, un verde tan vivo que tenía las hojas. Era algo que no hay un árbol en la tierra que yo haya visto como el que yo vi en ese lugar. Y yo me acuerdo que me senté al pie del árbol, me senté y yo dije, ¿qué es esto? Estaré muerta, porque yo miraba todo hermoso en ese lugar. Y yo me senté así y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y cuando le hice así, ya no miré a los ángeles. Y comencé a ver un ser que venía caminando hacia mí así. Y cuando lo vi que venía caminando, dije, es el Señor, ya me morí, ¿qué me pasó? Dije yo, ¿qué es esto? Y yo me acuerdo que cuando venía hacia mí, Él me dio la espalda y me agarró, me extendió su mano. Y cuando yo miré su mano tenía una cicatriz. Y luego me dio por mirar su mano derecha, también tenía otra cicatriz. Y vi su pie, y su pie también tenía una cicatriz, y dije, ¿qué es esto? Y me agarró de mi mano y me dijo, vamos. Y le dije, Señor, ya me morí, vamos. Y me agarró de su mano, y dimos 10 pasos. Yo sentí que pasaron 5 minutos. Yo no sé cuánto tiempo yo estuve tirada en el piso, porque eso fue en el culto. Todos siguieron danzando, todos siguieron ahí, pero mi pastora, mi hermano, las personas decían, oye, pero este ya no está respirando. No, ya no está respirando. Y oraban por mí, miraba y decían que oraban por mí, y decían, no, ya no está respirando. No, ay, mi pastora, Dios mío, ya no está respirando. Y yo me acuerdo que yo sentí que pasaron 5 minutos cuando yo estuve allá arriba. Y caminamos 10 pasos y yo miré un lago gigante, un lago hermoso, azul, cristalino. Y yo no sé nadar aquí, hermano, en la tierra yo no sé nadar, pero el Señor me